Mari Mari Compuché, soy Javier Lefimán y hoy día continuaremos el viaje para hablar sobre la filosofía mapuche. Y como les conté en el capítulo anterior, hoy día vamos a conversar sobre la relación entre las personas con la naturaleza. Eh, bueno, antes de iniciar quiero recordar lo que hemos venido conversando. Primero que la filosofía mapuche lleva a que busquemos el Kememongen, el buen vivir. Y esto significa que debemos equilibrar tres aspectos de nuestra vida. Por un lado, la relación con los otros seres humanos, la relación con la naturaleza y la relación con el espíritu. Y en ese sentido, hoy día vamos a conversar de estos dos aspectos que son la naturaleza y el espíritu. Y el otro día ya adelanté algo respecto a que el mapuche se siente parte de la naturaleza y no es amo y señor como de pronto en el mundo occidental suele creerse. Y ya ahí hablábamos de que del mundo occidental probablemente hay una ética asociada a este comportamiento que tiene que ver con la religión judeo-cristiana, que si uno revisa el Génesis hace una alusión directa a que es el hombre quien es el gran administrador de toda la naturaleza. Y probablemente uno podría pensar quizás que eso ha hecho que tengamos tantos problemas ambientales hoy día. Porque cuando tú eres amo y señor, de pronto no respetas. En cambio, cuando eres parte de algo, sí eres respetuoso con quienes integran ese ecosistema. Y hoy día nosotros, como especie humana, somos parte de ese ecosistema. Así que en este sentido quiero avanzar y primero ya dijimos que un principio fundamental del mapuche es que se siente parte. Y eso significa que si nosotros nos enfermamos, o nos comportamos mal, probablemente vamos a hacer enfermar el medio ambiente. Y si el medio ambiente se enferma, nosotros también nos enfermamos porque quizá toda esa energía que pudiera darnos la naturaleza no está, o incluso nuestro sustento de vida. ¿Ya? Y para entender esto, hablamos del Kemé Monien, ¿no es cierto? Y Monien en Mapuzungún es vida. Y ese es un aspecto fundamental que sigue al mapuche. En el primer video yo le hablaba de Maturana, Humberto Maturana, un gran científico reconocido a nivel mundial, que cuando a él le preguntaron qué era la vida, él lo que explicaba era que era difícil definir lo que era la vida, pero sí él podía explicar qué es lo que hace un ser vivo, o cómo se comporta un ser vivo. Y aparece un concepto que es la autopoiesis, donde la autopoiesis hace referencia a la autoproducción. Los seres vivos nos autoproducimos, nuestras células, cuando tenemos una herida, por ejemplo, al poco tiempo, las mismas células se autorreproducen y generan y mejoran la herida. ¿Ya? Eh, Nosotros perdemos todos los días células de nuestro cuerpo y esas células son recuperadas por nuestro mismo sistema vivo. Obviamente esto con el tiempo, este proceso se hace cada vez más lento y por eso finalmente envejecemos. Ya esta maquinaria de autoproducción se va agotando y obviamente terminamos finalmente muriendo. Pero es parte de la vida. Ahora, cuando pensamos en la vida y nos arriesgamos como mapuche a definir la vida, yo diría que la vida está compuesta por una parte que es la naturaleza en sí, el comportamiento de los seres vivos, pero por otro lado está el espíritu. Y el espíritu tiene una representación bien interesante porque el mapuche cree que en ciertos espacios, sobre bosques por ejemplo, o vertientes o cascadas donde uno observa mucha energía y en esos entornos, o menocos por ejemplo, uno encuentra mucha vida, mucha diversidad en esos lugares, el mapuche cree que ahí hay un espíritu que gobierna.
y por lo tanto se junta el comportamiento biológico natural con el espíritu. Y, y yo diría que ahí el mapuche explica lo que es la vida, es la mezcla entre esto físico, esto natural y lo espiritual. Porque debemos preguntarnos, ¿esta vida cuándo se genera? Que es la respuesta que no ha dado Maturana. Esa chispa de vida, ¿de dónde aparece? ¿Cómo aparece? Y ahí el mapuche le da un sentido quizá desde lo espiritual y, y eso lo explica. Ahora bien, la relación con la naturaleza también tiene un aspecto asociado a respetar los ciclos naturales. Un mapuche le preocupa el tema de los ciclos naturales y hoy día lamentablemente la economía, nuestra vida personal, nuestro trabajo, eh, lo que menos está respetando son los ciclos naturales. Estamos yendo más rápido que lo que la naturaleza es capaz de reponer, la energía y los recursos que nosotros vamos sacando de ella. Y claramente si seguimos en ese camino, la Tierra en general va a terminar desapareciendo por las malas conductas nuestras. Otro aspecto que quiero agregar respecto a lo espiritual tiene que ver con que el mapuche en su origen es muy espiritual. Yo siempre he hablado de los viejitos, pero con cariño, pero nuestros ancestros, y hoy día todavía hay muchos abuelitos que lo que hacen, se levantan temprano, 6 de la mañana, cuando empieza a salir el sol, toman los primeros rayos del sol para capturar la energía del día, pero además en ese momento hacen oración, hacen yeyipún. Y en ese yeyipún dan gracias y además piden para que ese día sea bueno para todo lo que ellos tengan planificado realizar, para que todo salga bien. Por lo tanto, ahí hay un tema muy espiritual. Ahora, volviendo otra vez a lo que es la naturaleza, eh, hay investigadores mapuches que han estudiado esto. De hecho, Margarita Canillo es una de ellas. Y ella hace referencia a varios aspectos centrales que son propios de la filosofía mapuche, como por ejemplo la dualidad. La dualidad de género, que en este caso hace una representación de lo femenino y lo masculino a través de dos astros fundamentales en la vida del mapuche, que es el sol, obviamente, Antú, y por otro lado la luna, que es Quillem, ¿ya? Y el sol representando la masculinidad y la luna la feminidad, ¿ya? Y ambos actúan y ambos están al servicio, si uno lo quiere, eh, de esta relación del mapuche con la naturaleza. El mapuche para medir el tiempo, para tomar decisiones respecto a eh, cuándo sembrar, cuándo cortar un árbol, distintas actividades asociadas a la naturaleza, siempre se relacionó con el sol y con la luna, obviamente. Por lo tanto, ahí se marca este concepto de la dualidad que está presente en la naturaleza. Otro aspecto importante asociado a la filosofía mapuche y específico en esta relación con la naturaleza tiene que ver con la biodiversidad o el Itrofil Mongen. Así lo describe en Mapuzungún el mapuche. El Itrofil Mongen, si uno hace una traducción rápida, podría entenderlo como la biodiversidad. Pero la biodiversidad, este Itrofil Mongen va más allá de las especies vivas. Esto incorpora las piedras que uno diría están muertas, incorpora los astros, al sol, a distintas las estrellas que son parte de todo este Itrofil Mongen. El Winca a lo mejor diría
ecosistema, ¿no? Un ecosistema natural, pero tiene algo de interesante este Itrofilmongueno, este espacio natural diverso, que es eso, es muy diverso. El ejemplo más concreto es el Menoco, donde uno va, observa y ve una diversidad de especies, plantas, tanto terrestres como acuáticas, dentro de un lugar húmedo o estero, si uno quiere, o ¿ya? Abrazos de estero. Y en esos lugares, además ve, no sé, ve bichos, ve pájaros. Y normalmente estos espacios, en particular los menocos, son espacios no muy grandes, son pequeños, pero con gran diversidad. Y uno ve una armonía en esos lugares donde esta diversidad conviven y se desarrollan con una belleza eh, que está a la vista de cualquier ojo humano. Y la pregunta es, ¿cómo es posible que esa diversidad que vive ahí esté tan bien conviviendo entre los distintos seres vivos? Y ahí es donde el mapuche piensa que en esos lugares hay espíritus que gobiernan eso, porque hay vida ahí, hay mucha vida. Y con esto quiero reafirmar esta idea que existe el mapuche, y es que los mapuches nos preocupamos mucho de cuidar nuestra naturaleza, luchamos por ella. Y ahí el tema de, por ejemplo, los monocultivos se ven como un problema, ¿ya? Los monocultivos que lo entendemos como, no sé, en Argentina, la soya, son miles y miles de hectáreas que se plantan de soya. En, no sé, en nuestra región, el tema forestal, planta única, como el eucaliptus, por ejemplo, que se plantan por miles de hectáreas. Y claramente estos monocultivos son todas plantas muy eficientes, porque absorben todos los nutrientes del suelo y el agua que están ahí, y crece muy rápidamente. Y eso obviamente económicamente es muy bueno, porque en poco tiempo se cosecha y se tiene dinero. Pero el daño que causa a nivel de ecosistema es muy fuerte. Entonces eso desde la mirada mapuche es un problema, porque destruye los ecosistemas. Y porque también refuerza una idea que tiene el mundo occidental, que es que todos debemos ser iguales. Cuando plantan bosque o plantan la soya, todas son plantas iguales. Y muchas veces encontramos que nuestros dirigentes también como que quisieran que todos fuéramos iguales. Les gusta esto de que todos vistamos iguales, comamos lo mismo, vivamos de la misma forma, que me imagino que para un dirigente, para una élite, es mucho más fácil gobernar a gente que piensa igual o hace las cosas igual. Pero creo que el gran desafío para los líderes del futuro es cómo aprenden a ser líderes de la diversidad. Los líderes del futuro que tengan éxito en liderar a grupos humanos van a ser aquellos que sean capaces de gobernar esa diversidad. Y la naturaleza ya lo hace. Este menoco que yo le hablaba, en ese espacio de plantas tan diversas, de especies vivas tan diversas, se produce esta magia que es convivir armónicamente. Nosotros como sociedad deberíamos aspirar a lo mismo, a llegar a eso. Así que eh, hoy día con esto damos por cerrado lo que es esta parte de la filosofía mapuche, que yo les contaba al principio que es una parte muy pequeña. La filosofía mapuche es mucho más, pero quería contarle algo de esto y compartirlo con ustedes para que, si se sienten interesados en seguir investigando, lo hagan, y se darán cuenta que van a encontrar una cultura muy bella, una filosofía muy bella que pueden incorporar a sus vidas. Pronto vamos quizás a hablar de la filosofía mapuche, pero más en torno a las aplicaciones que tiene la filosofía mapuche en el mundo. Así que soy Javier Lefimán y espero verle en un siguiente video. Peucayal, Pupeñí, Pulamien.